Fíjense lo que puse ahí. Es el estudio de los compuestos del carbono, sus estructuras, propiedades y reacciones. Un poco de lo que ustedes me estaban diciendo, ¿no? Fíjense que algunos libros, muchos libros, así se quedan pegados en la definición de la letra, ¿sí? Fíjense que yo voy más allá de la letra, ¿sí? En esta pregunta que les estoy haciendo. Voy más allá de lo que me puedan repetir como texto. Porque, ¿qué comprenden ustedes por química orgánica? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por química orgánica? ¿Qué es lo que la hace diferente de la química inorgánica? Si el átomo de carbono, que está en la tabla periódica y que lo hemos estudiado en la química inorgánica, hoy definimos una nueva química como la química del carbono, ¿acaso el carbono es diferente? ¿Existen distintos carbonos? Más allá de los isótopos, no me quedo atrapado en eso. El átomo de carbono, ¿qué es lo particular de esto? Recuerden que pasa un poco por lo que uno de sus compañeros comentaba recién, que era algo que ver con la configuración electrónica y me parece que de aquí en adelante ustedes tienen que tomar este concepto, ¿no? Eh, en la química inorgánica, cuando nosotros trabajamos este concepto de la química inorgánica, fíjense que lo que hicimos es hablar, cuando yo me quedaba atrapado en configuración electrónica y les hablaba de los orbitales, de los niveles, de un montón de herramientas para hablar sobre configuración electrónica, y cuando hacíamos la configuración electrónica del átomo de carbono, decíamos que los electrones se distribuían en orbital 1s2, 2s2, 2p2. ¿Se acuerdan? Y que según la representación de Lewis, este átomo de carbono pertenecía al grupo 4, ¿se acuerdan? Porque eran los últimos electrones del último nivel, periodo 2 de la tabla periódica. Bueno, resulta que este, esta configuración que uno tiene eh, ahí representada en este slide, tiene que ver con lo que hemos estado estudiando durante todo el año, todo lo que va del año, ¿no? Y desde una mirada de la química inorgánica pura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza o qué es lo que hace especial a la química orgánica? Fíjense ustedes que esto que está acá es lo que conocemos de la química inorgánica, ¿de acuerdo? Entonces, esto que conocemos de la química inorgánica, en la química orgánica sucede un fenómeno, sucede un evento que se llama la hibridación sp3. Es decir, que lo que diferencia a la química inorgánica de la química orgánica es que en la química orgánica el átomo de carbono presenta la característica, la particularidad de que la configuración electrónica, la distribución de los electrones en sus orbitales, sufren un cambio en este camino que ellos tienen y se generan orbitales nuevos, orbitales híbridos, que son el resultado de la combinación del orbital S con el orbital P. Entonces, esto que yo les estaba mostrando acá de la química inorgánica, esta representación de Lewis, S, el 2s2 con el 2p2, estos electrones que están caminando en sus espacios, en sus órbitas, se combinan, se mezclan y forman nuevos caminos, nuevos orbitales que se lo conocen como orbitales híbridos y se los denomina sp3. Estos orbitales que se combinan y generan nuevos caminos eh, por donde circulan los electrones, es lo que le van a dar todo esto que ustedes recién comentaban, eh, todo esto que ustedes recién comentaban, de que los átomos de carbono se pueden combinar entre sí, las propiedades que yo recién les mostraba que cambia el punto de fusión, el punto de ebullición, todas estas propiedades diferentes que tienen los compuestos en la química orgánica son resultado de esta nueva configuración electrónica que asumen los átomos de carbono y que les permiten a través de enlaces covalentes formar uniones entre ellos mismos, generar cadenas de átomos de carbono
cadenas, de formar ciclos y constituir toda esta matriz que nosotros conocemos como los compuestos de la química orgánica. Y esta hibridación va a ir definiendo, ya lo vamos a ver en el video que les voy a compartir, vamos a ir a poder definiendo enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, ¿de acuerdo? Con esto que vos, Bautista, estás comentando ahí, hibridación sp2, sp3 y los orbitales sigma y los orbitales pi, ¿sí? Es decir, les voy a habilitar al final de la clase ahí un poquito algunos gráficos y algunas explicaciones de cómo se conforman estos enlaces. Le dan al átomo de carbono, a su estado de valencia, le dan la particularidad de que en el espacio se organizan cada uno de los enlaces de valencia. Este sería un sp3, este sería otro sp3, este sería otro y este sería otro. Es decir, las 4 valencias, bueno, todos los enlaces están distanciados o distribuidos con ángulos de 109.5 grados. Es decir, que entre este y este hay la misma cantidad de grados. Entre cada uno de ellos hay 109.5 grados. Y lo interesante de esto es que acaba también la clave del enfoque, del comprender la química orgánica. Esta organización de estos orbitales híbridos, con ese ángulo específico, 109.5, le da la característica a las valencias, a la organización en el espacio de las valencias del átomo de carbono, como que imaginariamente están distribuidos hacia los vértices de un tetraedro. Un tetraedro es esto que está representado acá, ¿eh? Es una pirámide de caras triangulares. Eso es un tetraedro, ¿sí? Es decir, una pirámide en donde todas las caras son triangulares. Recuerden que las pirámides que uno ve en las fotos de Egipto no son tetraedro porque son de base cuadrada, caras triangulares, pero la base es cuadrada. Acá también la base es triangular. Entonces, ¿qué sucede? Como los enlaces híbridos del átomo de carbono tienen esta estructura tan rígida, distribuidas en el espacio, el hecho, vuelvo a retomar este tema, el hecho de que el átomo de carbono tenga los enlaces dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, vuelvo a insistir con esto porque es muy importante, le otorga a la química orgánica una característica muy, muy especial. Y es que los compuestos tienen forma en el espacio, tienen una configuración especial en el espacio. Si tienen el libro de Wolf, en la penúltima página o penúltima hoja, esta tabla, la tabla 12.5, que muestra los grupos funcionales de la química orgánica. ¿Qué son los grupos funcionales? De una manera simple, podemos decir que los grupos funcionales no son nada más ni nada menos que la caracterización molecular de determinadas organizaciones de átomos que le confieren a la familia que lo posee propiedades físico-químicas comunes. Entonces, de esa manera, se pueden identificar grupos funcionales tales como los alcoholes, los éteres, los aldehídos, grupos funcionales como las cetonas, los ácidos orgánicos, ésteres, aminas, amidas, haluros orgánicos, hidrocarburos halogenados, tioalcoholes, tioéteres. Tomen por favor este tips que yo les estoy diciendo. De cada uno de estos compuestos, ¿cuáles son los roles que aplican a la vida? ¿Cuáles son los roles que aplican a la medicina? Por ejemplo, en las cetonas, a ver, tenés los quitaesmaltes, son compuestos volátiles, son hepatotóxicos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los ácidos orgánicos? Y los ácidos orgánicos son los lípidos, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los ésteres, con los éteres? Los éteres
forman parte de los anestésicos, ¿sí? Las aminas es un modo que tiene nuestro cuerpo de manejar, regular y movilizar el nitrógeno, ya sea para que ese nitrógeno eh, a través de un balance positivo, es decir, aquel que queda retenido en la estructura de las proteínas, bueno, precisamente estos grupos funcionales van formando parte de los aminoácidos. Esto va formando parte de enlaces de moléculas que vamos a ir analizando a lo largo de las amidas, a lo largo del desarrollo de lo que queda en este segundo periodo. Entonces, todos estos compuestos, de una manera u otra, vamos a irlos transitando y los vamos a ir caracterizando en las macromoléculas. Queda por parte de ustedes tomar los grupos funcionales así como están presentados ahí en la diapositiva esta que les estoy compartiendo, rescatar, hacer un pequeño resumen de cuál es el rol biomédico, el rol biológico principal que desempeñan y qué compuestos identifican ustedes de la vida cotidiana como representativo dentro de cada uno de los grupos. En el Wolf van a encontrar muchos ejemplos en ese sentido. La letra R representa lo que se conoce como un radical. Radical es todo aquello que puede estar unido a este enlace sin importar la complejidad, ¿de acuerdo? Generalmente R es de una manera u otra una cadena carbonada. Fíjense, la característica es que el grupo oxidrilo, que nosotros en química inorgánica lo conocíamos como el oxidrilo, cuando está unido a un átomo de carbono, se lo conoce como un alcohol. Miren acá. La letra R, el radical, en este caso, sería esta cadena carbonada. ¿De acuerdo? Entonces, este compuesto es un alcohol que se lo conoce como el alcohol isopropílico. Siempre que encuentren en química orgánica la nomenclatura iso, hace referencia a que es simétrico. Fíjense ustedes que este oxidrilo está unido a este átomo de carbono y para un lado hay un carbono H3 y para el otro hay un carbono H3. Es como simétrico. Eso significa iso, ¿de acuerdo? Que la molécula es simétrica respecto del enlace al que estás hablando. Éteres. Fíjense qué interesante la representación del éter. Un radical unido a un oxígeno y unido a otro radical. Miren, acá está, éter etílico. El oxígeno unido a un R que es algo de carbono, ¿sí? Y a otro R que es algo de carbono. O sea, R es una cadena carbonada o más, ¿de acuerdo? Puede ser un átomo de carbono o varios. Y acá tienen los ejemplos. Fíjense, acá tienen OH, oxidrilo, esto es un alcohol. Pero cuando ese hidrógeno es reemplazado por cadenas carbonadas, como en este caso, miren, oxígeno unido a dos carbonos. Entonces ya tenés la representación de un éter. Todos los compuestos, cambien la longitud, cambien los sustituyentes, van a pertenecer a la familia de los éteres. Después tenés los aldehídos. Los aldehídos tienen esta particularidad. Es un átomo de carbono que posee un hidrógeno, doble enlace oxígeno. Esta unión carbono, doble enlace oxígeno, anótenlo, por favor, se denomina carbonilo. Entonces, carbono, doble enlace oxígeno, se lo conoce como carbonilo, grupo funcional carbonilo. Entonces, un aldehído, ustedes van a leer que son moléculas primarias. ¿Qué quiere decir primaria? Que se encuentran en el extremo de alguna molécula. En la punta, supongamos que hay una cadena muy larga de átomos de carbono, va a ser solamente un aldehído si este grupo que está acá, esta formulación, solamente está en carbono primario, el carbono de la punta, solamente de un extremo de la cadena. ¿Y por qué? Fíjense, usemos la razón, la valencia del átomo de carbono siempre es 4. Entonces miren, acá tenés una valencia ocupada por el hidrógeno, acá tenés 2 valencias, ya tenés 3, y por lo tanto la única que queda libre, donde está el radical, que puede ir unido cualquier cosa acá carbonada, cualquiera hacia adelante, bueno, no le da otra chance que estar en un extremo de una cadena. Este átomo de carbono, Matías, unido al doble enlace oxígeno, se llama carbonilo. Grupo funcional carbonilo.
Entonces, el aldehído, entre tantas cosas que van ustedes a leer, bueno, ahí van a encontrar que los aldehídos siempre son primarios. Siempre el aldehído está en el extremo de una cadena. ¿Por qué? Y bueno, porque a este grupo le queda para unirse solamente una valencia libre. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense en las cetonas. Las cetonas son secundarias, es decir, siempre están metidos dentro de una cadena. ¿Por qué? Porque se caracteriza la cetona porque el grupo carbonilo, este átomo de carbono doble enlace oxígeno, está unido sí o sí a dos cadenas carbonadas, ¿eh? Una de cada lado de este grupo. Esta es la forma resumida como se la escribe, y esta es la forma desarrollada con la que se las representa, ¿sí? Entonces, fíjense, miren, una acetona, acá tienen, ¿ve? La acetona, esta es la que se usa como esmalte, ¿ok? Carbono carbonílico, doble enlace oxígeno, un metilo y otro metilo en la otra valencia. Es decir, que las dos valencias que le quedan libres son ocupadas por cadenas carbonadas, ¿eh? Entonces, la acetona es un compuesto secundario. Bueno, y ahí, por ejemplo, el esmalte, por decir algo, ¿no? Los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos se caracterizan por tener este grupo funcional que se conoce el grupo funcional ácido orgánico, carbonilo, oxidrilo. Y si pensamos en el concepto de un ácido puede combinarse para formar una sal. ¿Se acuerdan que eso lo hemos trabajado en química inorgánica? Bueno, acá los ácidos orgánicos también pueden combinarse para formar sales. En este caso en particular, los ácidos orgánicos, que están representados de esta manera, tienen todo esto, sí o sí, es el grupo funcional ácido orgánico. Y la particularidad es que de aquí en adelante está unida en el radical una cadena carbonada, ¿eh? Un éster, ojo con el éter. El éter es, no se vayan a confundir, el éter es radical, oxígeno radical. Fíjense lo que es acá. El éster, los ésteres, y tal vez han escuchado por ahí ácidos grasos esterificados en algún momento quizás. Bueno, tiene que ver con ácidos grasos que el oxidrilo ha reaccionado, el oxidrilo que en realidad es el grupo alcohol, ha reaccionado con otra molécula carbonada, ¿ven? Miren, es este grupo funcional, nada más que en vez de tener un hidrógeno, tiene un sustituyente, un radical. El éster sería la sal del ácido orgánico, ¿de acuerdo? Acá tienen un éster, ¿eh? Ya lo vamos a ver los ácidos grasos esterificados y no esterificados que forman parte de los fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, ¿eh? Vamos a trabajar hacia adelante con eso. Después fíjense en otra cosa interesante. El nitrógeno, ¿no? La presencia del nitrógeno en las aminas. Lo importante de una amina, y ustedes vayan pensando, aminoácidos, ¿no? Cuando uno piensa en la formación de las proteínas, o cuando uno va al gimnasio y dice, mira, estoy tomando un suplemento de aminoácidos, siempre tienes que pensar en las palabras. Bueno, dependiendo si tiene una cadena carbonada, 2 o 3, va a ser una amina primaria, secundaria o terciaria, ¿no? Acá está el ejemplo de una amina terciaria. 3 veces, metil, el radical metilo, amina, ¿eh? Trimetilamina. Dimetilamina, ¿ven? Tiene 2 radicales CH3. Las amidas también son compuestos que tienen nitrógeno, pero tienen la particularidad de que se parecen a los ácidos orgánicos, ¿eh? Y para cerrar, también los halógenos y el azufre, con muchísima frecuencia, se encuentra formando parte de las cadenas carbonadas, ¿sí? Y reciben el nombre de haluros orgánicos o tioles, ¿eh? Siempre que ustedes lean tioéster, siempre tío hace referencia al azufre, ¿eh? Entonces, creo que hasta acá quería yo llegar hoy con la presentación.